Compañeros, compañeras, muy buenos días a todos ustedes. Desde luego, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor nuevamente estar frente a ustedes y frente a una de las secciones mayores o hermanas mayores, decimos nosotros, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque sabemos que a pesar de todas las dificultades, el día de hoy es una muestra muy importante del avance del movimiento democrático de la Coordinadora aquí en el estado de Michoacán. Y desde luego que Michoacán ha sido una parte fundamental en esta lucha que en todo el país hemos llevado para democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En muchas ocasiones nos preguntan en las entrevistas y nos dicen si el CENTE y la CENTE son diferentes. Y nosotros les decimos que no. Nosotros, los maestros, somos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solo que somos una expresión que no coincidimos con el manejo popular, el manejo clientelar, el manejo de corrupción que se ha dado a lo largo de la historia de nuestro sindicato. Porque todos nosotros pagamos de entrada nuestras cuotas sindicales. Todos pagamos cuotas sindicales y deberíamos tener a los mismos derechos. Pero ahí es cuando les explicamos, el problema es que los derechos se han transformado en un mecanismo de control, de afinidad político-sindical, y solo aquellos a lo largo del tiempo que digamos que se ubican dentro de la línea que en ese momento controla el sindicato son los beneficiarios, entre comillas, pues de las prestaciones sindicales. Y bueno, ahí les empezamos en todo caso a comentar que desde su nacimiento en 1943 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación salió, digamos, o surgió, se pensó en ser un instrumento fundamentalmente de carácter corporativo. Desde aquel entonces, digo, y esto es anticonstitucional, todos los maestros que salíamos de las normales, casi de manera automática pertenecíamos al sindicato. Y déjenme decirles que esto es ilegal, porque para que nosotros pudiéramos ser o podamos ser de un sindicato, se necesitaría haber una autorización expresa de nuestra parte. Pero no es así. No lo sé, pero yo creo que todos ustedes, nosotros en el Distrito Federal, en el norte del país, hacia el sur, todos los maestros que pertenecemos a estas secciones adheridas al Sindicato Nacional, salimos de la normal y en automático nos empiezan a desmontar nuestras cuotas sindicales sin que haya una autorización de por medio. Y entonces aquí inicia ya o hay ya un principio de corporativismo, porque nunca nos preguntan, pero ¿y esto qué quiere decir? Cuando decimos corporativismo, quiere decir que interviene el gobierno federal y que está, como decimos nosotros, uña y mugre con la cúpula sindical para tener el control de los trabajadores. Y tenemos entonces que cuando llegamos no elegimos si queremos pertenecer o no, ya estamos dentro. Y estando dentro, quien ha manejado a nuestro sindicato es una cúpula que siempre tiene arreglos con el gobierno federal. Los últimos o las últimas dos cúpulas que han secuestrado a nuestro sindicato, Carlos Jongitud Barrios. Ustedes saben que Carlos Jongitud Barrios llegó al sindicato a punta de metralletas, a punta de metralletas llegó. Sacó al grupo existente bajo la tutela del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Carlos Jongitud, creo que por muchos de ustedes conocido, un cacique sindical de esos que agarraba la pistola
compañeros. Hoy tenemos cuenta, para que, creo que muchos de ustedes lo saben, tenemos alrededor de 200 maestros muertos alrededor del país, en todos lados, hablando particularmente de estados como Oaxaca, como Chiapas, Guerrero y desde luego los casos que se han dado en Michoacán, en el propio Distrito Federal y en varios lugares como en el Estado de México. Desde luego el caso, o de los casos más sonados, el caso del compañero Misael Núñez Acosta. Carlos Longitud Barrios, entonces, estuvo en un periodo largo, desde 1972 hasta 1989, donde, como ustedes saben también, con la tutela de otro presidente, Carlos Salinas de Gortari, llega precisamente el Bester Gordillo Morales. También con prácticas, desde luego, sumamente populares, corruptas y, desde luego, con una enorme represión para todos aquellos maestros que nos atrevimos a desafiar su autoridad. En el marco, digamos, que de esta lucha de la democratización, hay varios periodos de cómo los maestros hemos tratado de hacer de nuestro sindicato un instrumento que sirva a los intereses de los trabajadores de la educación. La primera gran etapa, ustedes la conocen, del 58 al 61, con las luchas memorables que encabezó el profesor Otón Salazar. Esa fue una parte importante que fundamentalmente tuvo su origen en el centro del país, pero que tuvo repercusiones hacia diferentes lados. Saben ustedes, el profesor Otón Salazar estuvo preso durante muchos años, y quiero manejarles que hasta hace 4 años el maestro estuvo cesado y nunca recuperó su plaza y nunca se le pagó. El gobierno de Marcelo Ebrard fue quien le devolvió su salario hace aproximadamente 4 años, salario que pudo cobrar 2 años, porque ustedes saben que después falleció. Es donde se establece el acuerdo, digamos, para formar esta gran organización, y cuyos objetivos centrales eran fundamentalmente 3. 1, democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 2, democratización de la educación. Y 3, coadyuvar para la democratización del país. Esos fueron los 3 objetivos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en diciembre de 1979. Y hacia allá se encaminaron precisamente las pilas. Bien lo decía el compañero, en este próximo diciembre cumpliremos 34 años de que se formó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en esta larga lucha, hoy creo que podemos hacer un balance importante y favorable. Primero, he de comentarles que en ese marco del surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, surgieron otras coordinadoras a nivel nacional en otros sectores, como en el asunto de los campesinos, en el caso de los campesinos, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que estuvo ahí presente. En el área urbano popular estuvo la CONAMU. Y de estas grandes coordinaciones que surgieron en aquel año, en los años 70, la que hoy sigue sobreviviendo, no solamente sobreviviendo, sino creciendo, que es algo importante, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quiero comentarles que a la fecha la CENTE tiene presencia en alrededor de 26 estados de la República, 26. Y tenemos que en este último año se han adherido por lo menos de 4 regiones más del país. Les estoy hablando de regiones como Chihuahua. Yo no sé si ustedes supieron, pero allá en el paso de la frontera con Estados Unidos, los compañeros cerraron el paso fronterizo y fue a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo mismo sucede, aunque ya teníamos por ahí algunas participaciones en Nuevo León, los compañeros de la sección 21 ya definieron su posición y se adhieren a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En Baja
California también hubo un grupo de compañeros que habían estado actuando, digamos que coordinado con la coordinadora, pero que ahora manifiestan su adherencia ya a la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en el Estado de México, la semana pasada hubo un foro donde la coordinadora magisterial mexiquense, ellos prácticamente están proponiendo su adhesión a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, ¿qué quiere decir? Que la coordinadora ha ido creciendo, no solamente sobreviviendo, sino ha crecido en número. Pero ahora, particularmente nosotros decimos que estamos teniendo un crecimiento ya no solo numérico, sino también cualitativo. ¿Por qué lo decimos? Creo que ya lo han comentado, pero de todas maneras yo creo que vale la pena recordarlo. En estos 10 foros a nivel nacional que se realizaron, se presentaron más de 10,000 delegados en las diferentes regiones donde se desarrollaron los foros. Hubieron, compañeros y compañeras, más de 400 ponencias. Y el resumen de las relatorías de los 10 foros está aquí, que ya dentro de poco tiempo se está viendo ya el asunto del tiraje y que todos vamos a tener. Esta es la memoria, este es el resultado del trabajo de miles y miles de maestros a lo largo y ancho del país. Es muy conmovedor, es muy interesante el ver, por ejemplo, estuvimos en algún foro en el norte del país y la maestra del norte de Nogales se reivindicaba como parte de la Coordinadora Nacional. Y también estuvimos a los foros, por ejemplo, en Chiapas. Pues bueno, en Chiapas ustedes ya saben que además allá se acaba de ganar un comité que no es en las condiciones en que todos quisiéramos, pero se ganó por parte de la Coordinadora Nacional en la sección 7. Bueno, esta parte cualitativa, entonces el mensaje que estamos diciendo en la coordinadora es: los maestros de la coordinadora salimos a las calles, hacemos plantones, hacemos marchas, mítines, pero también hay, desde luego, hay propuesta educativa, que eso es algo sumamente importante. Ahora, en términos de la democratización, hoy efectivamente estamos en un amplio debate de la democratización del CENTE. Ciertamente, hasta la fecha, solamente existen, estatutariamente hablando, 2 secciones que tiene la representación estatutaria: Oaxaca y Chiapas, que acaba de ganar. Aunque en Chiapas nosotros decimos es un avance, pero todavía no es en la perspectiva que queremos. ¿Por qué? Porque los charros, que fue la primera elección estando el Bester Gordillo presa, que lo que no quiere decir que el Bester Gordillo no opere, su grupo sigue operando hacia afuera, pues. O sea, ella está presa, pero se sigue operando hacia afuera. Y entonces lo que decimos ahí es: el contexto en que se dio el cambio en Chiapas no puede ser un antecedente para que haya cambios en los demás o en las demás secciones del país bajo esta mecánica. ¿Por qué? ¿Qué les aplicaron a los compañeros de Chiapas? Cuando los charros vieron que el movimiento en Chiapas era mayoría, en ese momento rompieron el Congreso y entonces lo sacaron del ámbito estatutario para llevarlo al ámbito de la negociación política. Ese es el asunto, o eso es parte de las cosas que nosotros hemos manifestado en Gobernación que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya en el ámbito de la negociación política, ¿qué trajo ello? Pues trajo, por ejemplo, que el secretario general sí sea del movimiento, el compañero Adelfo, pero la Secretaría de Finanzas se le quedó a los charros. Y así se fueron una y una. Y esto, en otros términos, significó una, digamos que repartición del 50 y 50. Y lo que nosotros decimos, eso no puede ser. En la sección 9 tenemos el mismo caso. En la sección 9, los charros del CENTE, digo el propio Juan Díaz, nos ha ofrecido a nosotros como sección 9 50% de carteras y 50% ellos.
pero ellos se quieren quedar también con la Secretaría General y nosotros les decimos, pues ¿ustedes qué creen, que nos chupamos el dedo? Pues desde luego que no lo hemos aceptado, ni vamos a aceptar ningún convenio de esa naturaleza, porque el planteamiento es muy claro. Los que hemos definido, porque ahí está la lucha de ideas de la CENTE es viva y yo creo que es válida también. En la CENTE hemos dicho algunos, como en el caso de la sección 9, nosotros vamos por el Congreso estatutario. Esa es la definición que tenemos, pero no es una definición de la cúpula, es una definición de los compañeros de las bases. En Michoacán tienen otra definición de cómo le avanzaron en el movimiento, que es con o sin Congreso estatutario, el movimiento avanzado. Hay un comité en funciones y ha avanzado así. En el caso de Guerrero, los compañeros de Guerrero también han definido. Ellos dicen, nosotros elegimos a nuestro Congreso, a nuestro comité, con o sin Congreso estatutario. Y en las diferentes regiones, los compañeros han ido definiendo cuál es la línea exacta para democratizar, para avanzar en el movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si bien todos, digo los que he nombrado, todos los que se reivindican o nos reivindicamos, estamos dentro de una línea de acción de la Coordinadora Nacional, pero los procesos específicos tienen sus particularidades en cada uno de los estados. Ese es el asunto. Entonces, creo que estamos ante un escenario de debate importante a lo largo del país de cómo queremos que este asunto siga avanzando, sin dejar de mencionarles, porque han salido voces en Chiapas, han salido voces en otros estados de la República, incluyendo, hay que decirlo, una parte del Distrito Federal, en que han dicho, y nosotros, ¿para qué carajo estamos en el CENTE si allá no hay democracia? ¿Por qué no formamos un sindicato independiente? Ese es otro punto de vista, que no estoy diciendo que con él coincidamos, pero creo que en el debate, en la amplia gama del debate, hay diferentes posturas de cómo se está configurando que se tiene que democratizar concretamente el CENTE. Y desde la coordinadora, repito, tenemos un planteamiento general que tiene que ver con ir democratizando a las secciones para llegar finalmente al Comité Nacional. Discutible o no, esto es lo que hasta ahora tenemos como coordinadora, y me parece que eso es lo que ahora tenemos que ahondar. ¿Qué después de esta fase? Y voy a ir cerrando mi participación con esto. ¿Qué es lo que tenemos en esta fase? Miren, nosotros no tenemos que ser ingenuos, Hay una interlocución directamente con la Subsecretaría de Gobernación. Se han abierto estos espacios que efectivamente son discutibles, como el asunto del Pacto por México. Y va a haber seguramente espacios de negociación, pero creo que el gobierno también está planteando una táctica, o la estrategia más bien en términos reales. Para el gobierno sería muy importante que la CENTE entrara bajo los canales institucionales de participación, y ahí es una discusión que tenemos que dar todos. Nosotros decimos, existimos y sobrevivimos porque nunca nos plegamos a la participación institucional del gobierno, y me parece que esa línea tiene que estar totalmente separada. Nosotros no podemos estar en el canal institucional que el gobierno nos marque. Nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra total independencia del gobierno federal, de los partidos políticos y de todas las organizaciones, porque ese es nuestro principio. Hemos dicho, como parte de los principios de la CENTE, otra cosa es que a nivel individual cada uno de nosotros pueda pertenecer a una organización o a un partido político, pero como coordinadora no podemos, no debemos nunca ser parte de un partido político, de organización, ni mucho menos de las estructuras gubernamentales. Ese es un principio elemental para que nosotros sigamos existiendo. Creo que los elementos del debate ahí están. Las vías de la democratización ahí están, también son importantes. Y
y nos espera hacer un análisis más profundo de qué pasó después de la encerrona del Bester Gordillo Morales. Debimos, como coordinadora, apretar el asunto para llevar la cuestión hacia un Congreso, por ejemplo, democrático, o lo que definimos fue priorizar el asunto de la reforma educativa porque era algo importantísimo que, como todos ustedes saben, pues ya hay algunos asuntos que tendremos que analizar, como la suspensión de la prueba enlace. En fin, compañeros, me parece que en estos momentos absolutamente nadie podría decir la ruta de democratización es por aquí o esta es la receta única. Son, a final de cuentas, una gama de propuestas que se están planteando para democratizar al CENTE. Esto sí, y yo quiero dejarlo muy claro, desde luego, dentro del marco de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que eso es lo que hemos definido muchos, sin menoscabo de que otros compañeros pudieran elegir cualquier otra dirección. Eso es definición de cada quien, pero lo nuestro es la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, compañeros. Presentamos